Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Yaquinto y junto con mi compañera Sandra Blanco expondremos a continuación el trabajo final de la asignatura Gobierno Electrónico 2, que hace referencia a la formulación de una estrategia de datos abiertos para un organismo de la administración pública. En nuestro caso, la formulación de estrategia está basada en datos abiertos para el organismo que es el HSD. ¿Qué se va a hacer? Básicamente, la idea es desarrollar una base de datos que contenga el detalle de las compras y contrataciones que lleva adelante el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, dentro de un periodo determinado. Se tomará como muestra el segundo semestre del año 2020. Posteriormente a la recolección y análisis de datos, los mismos se harán públicos en el portal de datos especializado del Gobierno de Misiones, cuya página es datos.misiones.gov.ar, a los fines de su uso y reutilización. Sus siglas es RIF. El área encargada de la obtención y publicación de datos será el Departamento de Bienes Patrimoniales del Honorable Consejo Deliberante, y el plazo máximo de implementación será de 10 meses. ¿Por qué se va a hacer? Respondiendo a esta pregunta, podemos decir que la razón primordial que nos motivó para llevar adelante el presente proyecto radica en la importancia que deben tener los tres pilares del gobierno abierto dentro de la administración pública, es decir, fomentar la transparencia de la gestión, favorecer la participación y colaboración ciudadana, respondiendo así a un nuevo paradigma de apertura de datos en el ámbito público para fortalecer la democracia y poder generar una masa crítica de ciudadanos. En virtud de lo expuesto, puede mencionarse que el diseño y apertura de datos, en cuanto a las compras y contrataciones se refiere, permite que cualquier persona y organización pueda construir sobre esta base de datos una nueva idea, nuevos conocimientos, mejorar los procesos existentes e incluso crear nuevos servicios. Siguiendo con el desarrollo del presente proyecto, respondemos a la pregunta ¿qué se va a lograr? Y es en este punto donde se plantean todos los beneficios que podemos obtener con la implementación de la apertura de datos, los cuales irán desde los más generales, como la reutilización de la información del sector público, que ya nombramos, que es el RIF, mejorar las transparencias y permitir la participación ciudadana, como así también los objetivos más particulares como libre acceso a los datos publicados, garantizar la disponibilidad e integridad de la información institucional, brindar datos actualizados y confiables, mejorar el vínculo entre el gobierno, la sociedad y las empresas, mayor fuente laboral a través de la reutilización de datos, mejorar la gestión y la calidad de la prestación y aceptación y utilización del servicio. Pasando a la filmina 4, nos preguntamos ahora cómo se va a hacer. Debemos tener en cuenta que toda estrategia de apertura de datos parte de una decisión política y a partir de allí se empieza a trabajar con un equipo técnico. Esta base de datos que nosotros proponemos se publicará en el portal de datos de la provincia de Misiones en formato CSV o valores separados por coma. Se elige este formato porque es el más estándar y simple que podemos utilizar para intercambiar información entre computadoras y que esas máquinas puedan interpretar y procesar los datos que le estamos brindando. Debemos pensar que enviaremos datos de una computadora a otra y dicho proceso debe hacerse de manera automatizada sin intervención humana. A este grupo de datos que vamos a publicar se le aplicará una licencia ODBL, cuyas siglas en inglés significan Licencia Abierta para la Base de Datos. Esta licencia fue planteada por la Fundación del Conocimiento Abierto. Esta licencia, como mencionamos, le permite al usuario compartir, crear y adaptar siempre y cuando atribuya al autor.
o reconozca la fuente de donde proviene la información, lo comparta y lo conserve abierto tal como lo recibió. Podemos decir que la apertura de datos en nuestro país se encuentra legalmente respaldada tanto por legislación a nivel nacional como provincial. Las más importantes son las que se exponen en la presente filmina. Bueno, siguiendo con esta exposición y con todo lo antes mencionado por mi compañero Guillermo, vamos a pasar a la filmina número 5, donde podemos observar la caracterización del conjunto de datos, que se van a publicar en el portal de datos especializados del Gobierno de Misiones, cuya dirección, como ya lo mencionó Guillermo, es datos.misiones.gov.ar, a los fines de su uso y su reutilización. Estos datos están presentados en series y su actualización será mensual. Algunos datos que se publicarán y que podemos mencionar son tipos de contrataciones. En este caso veremos si son contrataciones públicas o privadas, los precios de las mismas y si son compras directas según el monto. También podemos ver los tipos de compras, la descripción de la compra, es decir, las cantidades, el objeto a comprar, los montos, la fecha de apertura, pliego y hora, si es que se trata de una licitación. Como podrán observar en esta filmina, a su lado izquierdo, verán una planilla de cálculo con todos los datos de las compras y las contrataciones del HCD. Y a su derecha es la misma planilla, pero convertida en formato CSV, para que estos datos puedan ser libres, abiertos y reutilizables, como lo exigen las normativas nacionales y provinciales ya mencionadas por mi compañero Guillermo. Bueno, ahora pasaremos a la filmina número 6, donde nos planteamos una de las preguntas necesarias en este proceso de planificación del proyecto, que es ¿quién lo va a hacer y cuánto costará? Si vamos respondiendo por parte, vamos a ver que en la primera medida vamos a delimitar el recurso humano necesario en este proyecto. Es decir, vamos a requerir un responsable del proyecto, director o coordinador del mismo. Vamos a necesitar también expertos en informática, más comúnmente llamados hackers, pero el de los sombreros blancos, como lo dicen, es decir, de los buenos, que tengan buenas intenciones de aportar al desarrollo tecnológico del Consejo Deliberante. Otra parte importante para llevar a cabo este proyecto serán los técnicos en gestión administrativa y personal de la administración del HCD, quienes cuentan con el conocimiento de la parte operativa y funcional del organismo, en especial el personal del Departamento de Bienes Patrimoniales, que serán las estrellas en este proyecto por contar con toda la información necesaria. Este equipo de recursos humanos van a necesitar recursos tecnológicos para llevar a cabo cada una de sus tareas. Entonces, para ello vamos a necesitar actualizar los hardware y los software, diseñando también nuevos programas. Para ello tenemos en cuenta organizar festivales de hackers llamados hackathon dentro de la organización. Todo esto, todo lo mencionado anteriormente va a requerir un costo, ¿no? Y lo que calculamos nosotros estimativamente tendrá un número de 650.000 pesos, teniendo en cuenta que este proyecto será financiado con recursos propios del Consejo Deliberante y que existen tareas y actividades que van a ser desarrolladas por el mismo personal del Consejo Deliberante, por lo cual no va a requerir un costo extra al Consejo, y entonces no lo incluimos dentro del presupuesto. Lo que sí incluimos en el mismo van a ser, por ejemplo, los costos de mantenimiento y de actualización de datos, la capacitación del personal y la publicidad, difusión y promoción del mismo. Ahora bien, si observamos la filmina número 7, en esta filmina nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuándo se va a hacer? Para ilustrar este proceso y para que sea más fácil su comprensión y su visualización, utilizamos este diagrama de Gantt que lo tienen aquí en la filmina. Aquí podemos observar los tiempos y los responsables de la ejecución del proyecto, donde estimamos un lapso de tiempo de 10 meses aproximadamente. Lo dividimos en 8 actividades o tareas, las cuales tienen diferentes cantidades de meses para llevarse a cabo y para poder desarrollarse. Por ejemplo, las tareas que más tiempo van a demandar, que son 2 meses aproximadamente, es la de analizar los datos cumpliendo los 8 principios básicos,
Es decir, que los datos deben ser completos, no deben tener licencia, no deben discriminar, deben ser procesables, accesibles, deben ser puntuales con respecto al lapso de tiempo y deben ser primarios. ¿Qué quiere decir? Que deben obtenerse de las fuentes u organismos que lo generan. Y también deben tener un formato no propietario, es decir, sin propiedad. La otra tarea que también lleva aproximadamente 2 meses es la del diseño de la base de datos, que estará a cargo de los desarrolladores y especialistas en informática. Las demás tareas se calculan que no superarán el lapso de 1 mes, según lo programado en este diagrama. Y bueno, para finalizar y como último punto a analizar en este proyecto, debemos preguntarnos, ¿quién va a controlar que todo funcione según lo previsto? Para ello debemos tener en cuenta que el control, el monitoreo, seguimiento y evaluación de datos lo lleve a cabo personas de áreas diferentes a las que realizaron las tareas de recolectar, analizar y publicar los mismos, logrando así un proceso limpio, transparente y eficiente en la apertura de datos. Es decir, que nosotros con este proyecto apuntamos a que el objetivo del mismo sea de buena calidad. Las áreas encargadas de llevar a cabo esta importante tarea serán el Departamento de Cómputos, en la parte de la área técnica y control de seguimiento, y la Dirección de Administración y Rendición de Cuentas, quien autorizarán las partidas presupuestarias para llevar a cabo las compras. Los criterios y parámetros de evaluación serán los mismos que se establecen en las normas de calidad en la administración pública, es decir, las normas ISO 9001 y las referidas a la calidad en el Poder Legislativo. Bueno, en nombre de mi compañero Guillermo y del mío, solo nos queda agradecer por su atención y esperamos haber aportado al enriquecimiento de su conocimiento con esta exposición. Muchísimas gracias.